Muchas gracias, Belmer, por la gentil presentación. Bien, estimados, tengan todos ustedes muy buenas noches. Como ya lo refirió Belmer, el día de hoy corresponde abordar la sesión número 6 de este curso de relaciones laborales post pandemia, vinculado lógicamente al sector público, a la legislación laboral que se aplica y que se interpreta en la administración pública. Pues bien, el tema a tratar en esta oportunidad es un tema no solo interesante e importante, sino novedoso. Y novedoso no porque recién se esté aplicando, sino porque su marco normativo es reciente, data de hace poco más de 2 años, y es el referido a la negociación colectiva en el sector público. Entonces, hablar de la negociación colectiva en buena cuenta es hablar de una de las raíces o, por qué no decirlo, fundamentos del derecho del trabajo. De seguro ustedes han escuchado que el derecho del trabajo se divide en derecho individual y en derecho colectivo. Y que cuando hablamos del derecho colectivo nos estamos refiriendo, como es lógico, a los sindicatos, a las organizaciones sindicales, entendiendo que este conjunto de trabajadores debidamente organizados, como lo señala su nombre, se pone, digamos, en la realidad de un conjunto determinado de trabajadores y le plantea a la parte empleadora una mejora en las condiciones de trabajo. Siendo esto así, en el Estado la situación no es diferente. ¿Por qué razón? Porque en el Estado la parte empleadora está en la obligación, la parte empleadora está en la obligación de liderar, de encaminar y de sacar adelante la negociación colectiva que de seguro muchas organizaciones sindicales han, digamos, encaminado a lo largo de estos meses y siguiendo un procedimiento que dentro de unos momentos pasaré a explicar con mayor detalle. Pero, como les hago referencia, el tema a tratar en esta oportunidad es el de la negociación colectiva en el sector público. Los temas que vamos a abordar o los puntos que se van a abordar son los siguientes. Introducción sobre la negociación colectiva, delimitación del marco normativo aplicable, procedimiento de la negociación colectiva a nivel descentralizado, principalmente, que es el que ha generado o está generando, incluso ya a puertas de terminarse o de vencerse el plazo, para suscribir los convenios colectivos, está generando mucha confusión. Aspectos relevantes sobre la nueva normativa de negociación colectiva en el sector público y finalmente algunas conclusiones o ideas finales. Pues bien, cuando nosotros vamos a abordar cada uno de estos puntos, es necesario, a modo de ilustración, partir de una reflexión. Y la reflexión que traigo en esta oportunidad viene dada por la Organización Internacional del Trabajo. Como ustedes saben, esta organización ha emitido a la fecha 190 convenios de alcance internacional, que si bien es cierto no todos son de carácter obligatorio para nuestro país, debido a que no todos están ratificados, es cierto que estos convenios son una suerte de lineamientos o pautas para los países, para que los países sepan cómo interpretar o sepan cómo aplicar la normativa internacional al derecho interno. ¿Qué es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo?
pues señala algo que evidentemente es lógico y dice que el Estado es el principal empleador en cualquier país. En el nuestro, ¿qué duda cabe que es así? Para que ustedes tengan una referencia, aproximadamente nuestro país tiene 1,5 millones de servidores públicos. Ninguna empresa en nuestro país tiene una planilla de 1,5 millones de trabajadores, cosa que sí tiene el Estado por la diversidad de ministerios, organismos constitucionales autónomos, programas y demás. Entonces, si nosotros partimos de que el Estado es el principal empleador en cualquier país, entonces, por una cuestión bastante lógica, es el Estado el primer interesado en que las normas se cumplan, sobre todo las normas laborales. Y frente a esta afirmación, la pregunta sería, ¿cómo es que se llega a esta conclusión? Y es que si nosotros revisamos el artículo 43 de la Constitución Política, vamos a reparar en que nuestro modelo de Estado es el modelo de Estado social. Y uno de los derechos sociales por excelencia es el derecho al trabajo. Entonces, el derecho al trabajo tiene una íntima vinculación con otros derechos que también se desarrollan o se desplegan en el ámbito laboral. Por ejemplo, el derecho de libertad sindical, por ejemplo, el derecho de negociación colectiva, por ejemplo, el derecho de huelga, siendo que estos tres últimos están reconocidos constitucionalmente en el artículo 28 de nuestra Carta Magna. Entonces, el Estado no solo es el principal empleador en el Perú, sino que el Estado debe ser el principal promotor de la defensa de los derechos de los trabajadores. Ese es el rumbo que debe seguir el Estado en la línea, pues, de un país democrático, en la línea de un país que tiene un modelo de Estado social. Entonces, teniendo como punto de partida esta frase, en mi opinión, bastante certera de la Organización Internacional del Trabajo, pasamos a lo siguiente. ¿Cómo se define la negociación colectiva? ¿Qué relación existe entre negociación colectiva y convenio colectivo? ¿Existen restricciones y prohibiciones a la negociación colectiva en el sector público? ¿La normativa internacional es de obligatorio cumplimiento? Me planteo estas preguntas porque van a permitirme dar un breve desarrollo de cómo es que debe interpretarse este derecho humano fundamental y reconocido en nuestra Constitución, sobre todo en la esfera de la administración pública. Pues veamos, si nosotros revisamos el artículo 28 de la Constitución Política antes citado, sin duda alguna podemos señalar en que este artículo establece que el Estado garantiza la libertad sindical, ¿no? Pone énfasis en ello, el Estado garantiza la libertad sindical. Como segundo punto, es que el Estado fomenta la negociación colectiva. Y como tercer punto, casi como un susurro, el Estado regula la huelga. Entonces, teniendo este esquema de regulación establecido en la propia Constitución Política, nosotros podemos inferir cómo se define a la negociación colectiva y podemos hacerlo de la siguiente manera. En principio, la negociación colectiva es un procedimiento de diálogo
un procedimiento de diálogo en el que intervienen dos partes, la parte trabajadora y la parte empleadora, siendo que, de modo concreto, la parte empleadora está representada por sus directivos, mientras que la parte trabajadora está representada por sus dirigentes sindicales. La primera idea es que la negociación colectiva es un procedimiento de diálogo que busca ¿qué cosa? Pues busca solucionar un eventual conflicto frente a la demanda o a la solicitud de determinados pedidos formulados por la organización sindical. Por ejemplo, implementación de lactarios, por ejemplo, otorgamiento de licencias por ocupar cargos directivos, por ejemplo, convenios interinstitucionales con universidades, con centros de capacitación, entre otros. Entonces, procedimiento de diálogo en el que interviene la parte empleadora y la parte trabajadora con el propósito de prevenir un eventual conflicto y, sobre todo, con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo. Y esta es una idea que quiero que ustedes tengan muy presente. La negociación colectiva siempre aspira a mejorar las condiciones de trabajo, nunca a empeorarlas. La negociación colectiva es una suerte de norma de complemento que sirve para mejorar las condiciones actuales en la que están los trabajadores. Entonces, reitero, la negociación colectiva es un procedimiento de diálogo en el cual interviene la parte trabajadora y la parte empleadora a efectos de llegar a acuerdos que permitan mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos, si queremos contextualizarlo en la administración pública. Entonces, la negociación colectiva es un procedimiento. ¿Y cuál es el producto? El producto es el convenio colectivo. La Constitución política le llama convención colectiva. Digamos, en lo cotidiano se le llama convenio colectivo. He tenido oportunidad de revisar algunos documentos donde le llaman acuerdo colectivo. Más allá de la denominación, lo que importa es que ese acuerdo se ha celebrado con todas las formalidades establecidas para, insisto, mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos. Frente a la segunda pregunta, ¿qué relación existe entre negociación colectiva y convenio colectivo? Pues la respuesta es muy sencilla. Si la negociación colectiva es un procedimiento, el convenio colectivo es el resultado o el producto de ese procedimiento. De ahí que al convenio colectivo se le llame producto negocial. Entonces, cuando se pregunta ¿qué relación existe entre una negociación colectiva y un convenio colectivo? Pues la respuesta será en que esta relación es de procedimiento a producto, de procedimiento a resultado. Si nosotros queremos plantear un símil, bastaría con voltear los ojos y mirar el proceso. El proceso, aquel que es llevado en el Poder Judicial, tiene también un resultado, y ese resultado es lo que se le llama sentencia, la forma a través de la cual se soluciona un conflicto, una contraposición de pareceres. Entonces, la negociación colectiva es al convenio colectivo, lo mismo que el proceso es a la sentencia. Y si queremos ir más allá,
diríamos que la negociación colectiva es al convenio colectivo, lo mismo que el proceso es a la sentencia y lo mismo que la vía conciliatoria es al acuerdo conciliatorio. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque tanto el convenio colectivo como la sentencia y el acuerdo conciliatorio son formas a través de la cual se soluciona un conflicto. Cuando una organización sindical presenta su proyecto de pliego, lo hace porque considera que hay algunos aspectos que mejorar. Lo hace porque está ejerciendo su derecho constitucional a sentarse con el empleador para que a través del diálogo se mejoren sus condiciones de trabajo. Entonces, esa es la relación que existe entre la negociación colectiva y el convenio colectivo llamado por la Constitución convención colectiva. Existen restricciones y prohibiciones a la negociación colectiva en el sector público, pues sin duda alguna existen. En principio, debemos señalar que, de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Política, los directivos, los empleados de confianza, los miembros de las Fuerzas Armadas, los miembros de la Policía Nacional del Perú y, de acuerdo con el artículo 153, los jueces y fiscales están prohibidos de ejercer sus derechos colectivos laborales. Veamos punto por punto estas restricciones o prohibiciones. En el caso de los directivos y en el caso de los empleados de confianza, tiene lógica que a ellos se les restrinja el ejercicio de sus derechos colectivos porque finalmente ellos son quienes representan a la parte empleadora. Y al representar a la parte empleadora, son quienes toman las decisiones. Y cuando toman las decisiones, sería irracional pensar que decidan en representación del Estado para su propio beneficio. Sería como una suerte de favorecimiento indebido. Entonces, la Constitución prevé esa situación y plantea una restricción en el artículo 42 en lo que respecta a los directivos o empleados de confianza. En lo que respecta a los miembros de las Fuerzas Armadas, pues parece obvio que haya una restricción, puesto que, de no ser así, puede darse el escenario en el cual ellos exijan determinadas mejoras y, frente a la negativa por parte del Estado, se alcen en armas, lo cual no solo traería una situación caótica al interior de nuestro país, sino que quedaría expuesta nuestra soberanía frente a amenazas externas. Lo mismo ocurre con la policía, toda vez que es la obligada a salvaguardar el orden interno y también tienen licencia para el uso de armas. Entonces, a pesar de que estas prohibiciones a nivel constitucional resultan bastante razonables, no podemos perder de vista ni dejar de lado que en algunos países tales como Estonia o Australia, sí se permite que los miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía
ejerzan algún tipo de derecho colectivo, ya que se entiende que este es un derecho humano y por ende de carácter transversal. En lo que respecta a los jueces y a los fiscales, si bien es cierto, esta es una prohibición que reside en el artículo 153, vista que, de acuerdo con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, no existe fundamento para la restricción de jueces y fiscales de los derechos colectivos laborales. Así como lo oyen, estimados, pese a lo que señala la Constitución Política en su artículo 153, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, opinión que comparto, no existen elementos objetivos ni razonables que permitan sostener o sustentar la constitucionalidad o la convencionalidad, si se quiere, de esta restricción o prohibición constitucional. Ahora bien, la otra pregunta que nos planteamos es la siguiente. ¿La normativa internacional es de obligatorio cumplimiento? ¿Por qué es importante esta pregunta? Si nosotros repasamos un poco el derecho internacional, decimos que respecto de la obligatoriedad de un tratado o de un convenio de carácter internacional, deben de darse al menos dos situaciones, o mejor dicho, existen dos teorías que la sustentan. De un lado, tenemos a la teoría monista y de otro lado, tenemos a la teoría dualista. Cuando hablamos de la teoría monista, decimos que el Estado solo necesita suscribir el convenio internacional para que sea de obligatorio cumplimiento. Un paso. Por eso es monista. Mono igual a uno. Cuando hablamos de la teoría dualista, en la misma línea de lo anterior, nos estamos refiriendo al hecho de que la obligatoriedad de un convenio o acuerdo internacional depende de dos pasos. Dos. El primero de ellos, como es lógico, la suscripción del convenio o tratado internacional, mientras que el segundo está referido a la ratificación. Ratificación, dos pasos. Y prueba de ello es que nuestro país recoge o acoge esta segunda tesis, la tesis dualista, aquella que, como les acabo de referir,